Y si en el primer vídeo veíamos las cuestiones relativas a la determinación del canon, es decir, qué libros, qué escritos integraban la Biblia y cómo se incluyeron, en este segundo vamos a ver, estamos viendo una serie de temas random a medida que van surgiendo. En este vamos a ver el orden de los libros y algún otro tema más. Es decir, nosotros tenemos Antiguo Testamento, como sabes, y Nuevo Testamento. Aquí ya sabes que la palabra testamento significa alianza. La antigua alianza con el pueblo de Israel, la nueva alianza con Cristo. El Antiguo Testamento abarca los libros, y esto luego lo vamos a matizar, los libros que formaban la, llamémosla, Biblia hebrea, es decir, los escritos que en el judaísmo se consideraban como inspirados por Dios o palabra de Dios o escritos sagrados. Todo esto ya digo matizado porque no tenían una autoridad, los judíos no tenían una autoridad suprema como la tenemos nosotros, que estableciera un canon. Los judíos prácticamente no tenían un canon establecido, digamos, de manera oficial, pero sí que tenían una serie de escritos que evidentemente los cristianos hemos incorporado a nuestras Biblias. Y lo primero que nos aparece es lo que llaman los judíos el Tanaj. Ya sabes que los judíos no escriben las vocales, por tanto, Tanaj es, digamos, la palabra que abarca la T de Torah, la N de Nebim, es decir, los profetas, y la J o la KH de Ketubim, los escritos. La Torah sería la ley, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego están los libros proféticos, los Nebim, y luego en esta denominación en esta denominación genérica de Ketubim, de escritos, pues se agruparían otros, como por ejemplo los que nosotros llamamos escritos sapienciales. O sea, no sé, desde Cantar de Cantares hasta Proverbios, Eclesiastés. Vamos a ir grupo por grupo. El primer grupo, la Torá, es conocida, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es conocida como Pentateuco, que en griego significa los 5 estuches. ¿Por qué? Pues porque los libros estaban en rollos de papiro y estos rollos se introducían en unos estuches. Por tanto, decir los 5 estuches sería decir los 5 libros. Ya veremos que la lengua griega va a tener mucha importancia entre los judíos y en la propia Biblia, los propios textos sagrados que manejaban los judíos. Pues estos primeros 5 libros son los que constituyen la Torá o la ley, aunque como veremos tienen mucho más que unas simples colecciones de preceptos. Más adelante, ¿con qué nos encontramos? Con los libros históricos. Nos encontramos con Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Ya los iremos viendo. Ahora lo que me interesa es que estos libros históricos en realidad prolongan la historia que ya se contaba en los 5 primeros libros en la Torá, porque es al fin y al cabo la Torá también son libros históricos, nos están contando la historia desde la creación del mundo. El Éxodo nos cuenta la salida de Egipto, el Número nos cuenta toda la travesía del desierto, etcétera, etcétera. Y es que la historia de Dios es una historia de amor hacia su pueblo, y esa historia se inserta en unos acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de la vida. A la hora de enseñar la Biblia, tradicionalmente se le denominaba como historia sagrada, porque es la historia de la salvación, como la denominamos hoy, por esa gran historia de amor que tiene Dios con nosotros. Bien, de estos libros históricos que he mencionado voy a sacar un grupo, porque la historiografía actual distingue los libros pertenecientes a la llamada historia deuteronomista, es decir,
que formarían como un bloque histórico, el libro del Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Y se dice que estos libros pertenecen a un grupo de autores distinto a los autores de primero de Crónicas y segundo de Crónicas, que si te fijas, primero de Crónicas vuelve a empezar la historia desde la creación del mundo. Es decir, dos grupos de autores, digamos, que escribieron su, digamos, versión de la historia. Bueno, después de los libros de Crónicas tenemos Esdras y Nehemías. Esto es importante que también pues tengamos conciencia de la gran conmoción que fue primero la división del reino después de Salomón, el reino del norte y el reino del sur, y luego cómo fueron víctimas de las invasiones. El reino del norte de los asirios en el año 721 a.C., lo que en tiempos de Jesús vendría a ser Galilea y Samaria, y el reino del sur, que sería Judá, el reino de Judá o Judá y Benjamín, que fueron invadidos por los babilonios en el año 589 aprox. El libro de Esdras y el libro de Nehemías lo que nos cuentan es la historia de la reconstrucción porque claro, después de la invasión de los babilonios y del exilio a Babilonia, todo es destruido, incluido el templo, y nos cuentan los libros de Esdras y Nehemías la reconstrucción del reino y del templo de Jerusalén. Y en tu Biblia verás que después de Nehemías hay una serie de libros que los judíos solamente admiten el libro de Esther, en conmemoración a la historia de Esther, pues ellos celebran la fiesta de los Purim. Pero los siguientes libros, que son Tobías, Judith y los dos libros de Macabeos, en principio los judíos los rechazaron como palabra de Dios o como revelación. ¿Qué pasaba con Tobías, Judith o Macabeos? Pues que estaban escritos en griego. Y entonces, pues si están escritos en griego, los judíos dijeron en un momento determinado que no podían admitirlos porque al no estar escritos en hebreo no podían garantizar su pureza o que fuera realmente palabra de Dios. Con Macabeos terminaríamos los libros históricos en la Biblia católica, ya digo, y pasaríamos a la serie de escritos sapienciales, donde pues es una especie de cajón desastre donde hay poesía, digamos filosofía de la vida y todo eso, ¿no? Tenemos el fantástico libro de Job, tenemos los Salmos, tenemos los Proverbios, tenemos el Eclesiastés, tenemos el Cantar de Cantares, que sí son admitidos por los judíos, pero también tenemos en nuestras Biblias dos libros absolutamente fantásticos y maravillosos que en principio se desecharon, los judíos lo desecharon por no estar escritos en griego, que son el libro de la sabiduría y el Sirácida o Eclesiástico. Con el Eclesiástico lo que pasó fue que luego, además en el prólogo lo dice, que fue escrito originalmente en hebreo, pero que luego su nieto lo tradujo al griego. Efectivamente, luego se encontró fragmentos del original, o por lo menos fragmentos importantes del original hebreo. Pero bueno, ya los judíos se habían empeñado en no considerar el libro del Eclesiástico como palabra de Dios, pues bueno, mucho peor para ellos. Es un magnífico libro. Y finalmente llegaríamos a los profetas, ¿no? No hay ningún problema en cuanto a los profetas, salvo el libro de Baruch, que como también fue escrito en griego, y además en una fecha que se supone muy posterior a los otros profetas, pues entonces los judíos no lo han incluido, pero el resto sí, lo tenemos incluido nosotros y los judíos también. Hay una cuestión de matiz. El libro de Daniel no lo consideran los judíos como profético, sino como apocalíptico, es decir, también forma parte de la revelación. Apocalipsis significa revelación,
pero lo consideran integrado dentro de la literatura apocalíptica y no estrictamente dentro de los profetas, pero vamos, lo han incorporado. Está escrito porque el libro de Daniel además está escrito en 3 lenguas, está escrito en griego, hay unas partes griegas, por ejemplo la historia de Susana, y también hay una parte escrita en arameo. Pero bueno, salvo las partes en griego, tanto los judíos como los protestantes consideran el libro de Daniel como canónico y formando parte de la revelación y de la palabra de Dios. Vale, pues hasta aquí el Antiguo Testamento.